Isaías, un nombre que se escucha a través de los siglos resonando en la historia. Un profeta, un hombre con visiones y sueños divinos. Hace más de 2700 años, este hombre se levantó en Judá, una tierra llena de desafíos. Eran tiempos difíciles, de mucha confusión y desesperanza. El reino, dividido, se enfrentaba a peligros de afuera y de adentro, con enemigos en cada esquina. La gente hacía cosas malas y adoraba a otros dioses, y eso estaba dañando la sociedad profundamente. La gente se olvidaba de Dios, de sus enseñanzas y de su amor. En este tiempo de crisis, Isaías escuchó el llamado de Dios, un llamado que no podía ignorar. Su voz se levantó, fuerte y clara, resonando en cada rincón. Un mensaje de advertencia, sí, pero también de esperanza y redención. Un llamado a cambiar, a ser justos, a ser fieles al único Dios verdadero, a encontrar el camino correcto. Isaías se convirtió en la conciencia del pueblo, como una luz en medio de una tormenta. Imaginen la escena, el caos y la calma. Isaías, con la fuerza de sus creencias, caminando por las calles de Jerusalén, sin miedo. Su voz se escuchaba en el templo, en las plazas, en los palacios, en cada lugar donde había oídos para escuchar. Sus palabras, como flechas, iban directo al corazón de la mentira y la injusticia, sin titubear. Pero también, como una medicina, ofrecían alivio y esperanza a los que sufrían, a los que buscaban consuelo. Isaías anunció un futuro de paz y justicia, un futuro prometido por Dios, un futuro que, en el fondo, todavía esperamos en nuestros días, un futuro lleno de esperanza y unidad. No sabemos mucho de la vida personal de Isaías. Lo que se cuenta en la tradición judía es que estaba cerca de la familia real. Algunos estudiosos piensan que pudo haber sido consejero del rey. Lo que sí sabemos con seguridad es que Isaías era un hombre de mucha fe. Un hombre que tuvo un encuentro con Dios que lo cambió para siempre. El capítulo 6 del libro de Isaías describe este encuentro. Veo al Señor sentado en un trono muy alto. Seres angelicales lo rodean diciendo a todos lo santo que es. Entonces, un ángel toca los labios de Isaías con un carbón encendido para purificarlo. Desde ese momento Isaías se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Su voz, ahora pura, anunciará lo que Dios quiere. La visión de Isaías no es algo que ocurre una sola vez. Es una experiencia que lo cambia y marca un antes y un después en su vida. El fuego purificador, símbolo de la presencia de Dios, quema lo impuro y prepara a Isaías para su misión. Isaías, asombrado por la presencia divina, se siente indigno de estar frente a Dios. Reconoce su propia debilidad, su condición humana. Es en ese momento de fragilidad cuando ocurre la purificación. El fuego, símbolo de la justicia divina, también representa la compasión. La purificación de Isaías nos recuerda que todos estamos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos pasar por un proceso de cambio. La visión del trono de Dios es fundamental en el mensaje de Isaías. Es una imagen poderosa que nos habla del poder absoluto de Dios, de su grandeza y su gloria. Veo a Dios como el Rey, sentado en un trono altísimo. Los serafines, seres angelicales, lo adoran y proclaman su santidad. La escena es impresionante. Isaías, un simple hombre, se encuentra ante el Creador del universo. Esta experiencia lo transforma, le hace comprender la grandeza de Dios y lo pequeño que es el ser humano, pero también le revela el amor y la misericordia de Dios. El mensaje de Isaías no habla solo de esperanza, también es un mensaje de advertencia. Isaías denuncia la injusticia en la sociedad, la idolatría y la hipocresía de su tiempo. Anuncia el juicio de Dios sobre aquellos que insisten en hacer el mal. Sus palabras son como un martillo que golpea la roca. Denuncia la opresión a los pobres, la corrupción de los gobernantes, la indiferencia de los poderosos. Isaías no tiene miedo de enfrentarse a los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Les recuerda que Dios no soporta la injusticia. El mensaje de Isaías sigue siendo importante en nuestros días. Nos hace pensar en nuestras propias acciones. A pesar de la dureza de sus advertencias, Isaías no es un profeta que solo ve fatalidad. Sus palabras, aunque a veces duras, están impregnadas de una profunda visión de esperanza y redención. Su mensaje también está lleno de esperanza, una esperanza que trasciende el tiempo y las circunstancias. Isaías anuncia un futuro de paz y justicia, un futuro en el que Dios mismo reinará sobre todas las naciones. Un futuro donde la armonía y la equidad serán la norma.
Isaías habla de un tiempo en el que las espadas se convertirán en herramientas para cultivar y las lanzas en herramientas para cosechar. Un tiempo en el que la guerra será un recuerdo lejano. Un tiempo en el que no habrá más guerras ni violencia, donde la paz será duradera y genuina. Un tiempo en el que la justicia y la paz gobernarán la tierra, y todos vivirán en armonía. Esta promesa de un futuro mejor es lo que da fuerza y esperanza al pueblo de Israel en medio de las dificultades. Es una luz en la oscuridad. La esperanza que ofrece Isaías no es una esperanza ingenua, sino una esperanza fundamentada en la fe y la promesa divina. Es una esperanza que nace de la fe en un Dios que puede cambiar la realidad. Un Dios que tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Un Dios que puede hacer que todo sea nuevo, renovando la creación y trayendo un nuevo amanecer para la humanidad. Isaías es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su influencia se extiende a lo largo de los siglos, llegando hasta nuestros días. Sus palabras han inspirado a muchísimas personas, creyentes, artistas, pensadores y líderes sociales. La marca de Isaías se puede ver en la literatura, la música, el arte y la cultura de Occidente. Sus profecías sobre la llegada del Mesías, un rey justo y pacífico que liberaría al pueblo de la opresión, han sido interpretadas por el cristianismo como un anuncio del nacimiento de Jesús. La figura de Isaías nos recuerda el poder transformador de la fe. Su legado sigue vivo en aquellos que luchan por un mundo más justo y humano. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Sus profecías sobre la llegada del Mesías son citadas por los evangelistas para mostrar que Jesús era el Mesías que estaban esperando, cumpliendo así las antiguas escrituras. La imagen del siervo que sufre, que se sacrifica por los pecados del pueblo, también se refleja en la figura de Jesús, quien tomó sobre sí los pecados de la humanidad. En el Evangelio de Lucas, Jesús lee un pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, proclamando su misión. Al terminar dice: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír», declarando así el cumplimiento de la profecía. Con estas palabras, Jesús se identifica con el Mesías anunciado por Isaías, confirmando su papel en la historia de la salvación. La presencia de Isaías en el Nuevo Testamento nos muestra la conexión profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, uniendo las dos partes de la Biblia. Nos revela que el mensaje de esperanza y salvación anunciado por los profetas del Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo, el Salvador prometido. A pesar de haber sido escritas hace más de 2700 años, las palabras de Isaías todavía son muy actuales. Sus denuncias de la injusticia social, la opresión a los pobres y la corrupción de los poderosos resuenan con fuerza en un mundo marcado por la desigualdad y la crisis ecológica. Isaías nos hace pensar en nuestro papel para construir un mundo más justo y fraterno. Nos recuerda que la fe no puede estar separada del compromiso social. El mensaje de Isaías nos invita a ser quienes generen el cambio, a construir un futuro de paz y justicia para todos. Nos recuerda que la esperanza no es un sueño vacío, sino una fuerza que nos impulsa a trabajar por un mundo mejor. La historia de Isaías es una invitación a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es un llamado a dejarnos transformar por su palabra, a convertirnos en quienes lleven su mensaje de esperanza y justicia. Isaías nos desafía a no conformarnos con la realidad que vivimos, a luchar por un mundo mejor, un mundo más acorde con el sueño de Dios. Nos recuerda que la fe no es algo privado, sino un compromiso público con la transformación del mundo. En un mundo lleno de incertidumbre y desesperanza, las palabras de Isaías resuenan con fuerza. Nos invitan a levantar la mirada, a no perder la fe, a seguir trabajando por un futuro de paz y justicia para todos.